Continuando con el tejido epitelial como tema, habíamos comentado que las microvellosidades son modificaciones de la región apical de las células. Sin embargo, en algunas regiones del cuerpo van a recibir nombres especiales cuando se observan en el microscopio. Y aquí tenemos dos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos las células del epitelio intestinal, donde estas células van a contener microvellosidades para la absorción de sustancias. Pero cuando yo lo veo en el microscopio, los veo encima de las células en forma como de cerdas o flecos. Aquí lo tenemos como un colchoncito. Y a esta estructura en el microscopio se le conoce como chapa estriada. Y no es otra cosa más que la visibilidad de las microvellosidades como conjunto. Lo mismo pasa, pero a nivel del riñón. Dijimos que en el riñón también van a existir estas microvellosidades para la absorción de las sustancias que van sacando, que van extrayendo las células de la orina. Entonces, en el aspecto de estas células, vemos aquí una pequeña línea más de rosa más intenso que lo demás, y estas son las microvellosidades. Y a esta visibilidad de las cerditas se le llama borde en cepillo, o también se le conoce como ribete en cepillo, y no es otra cosa más que la visión de las microvellosidades en el microscopio óptico. Muy bien, hecha esta aclaración, vamos a continuar con el epitelio glandular. La glándula va a ser un órgano encargado de producir sustancias útiles para el cuerpo. De acuerdo al destino que tienen los productos que elaboran estas glándulas, se dividen en dos grupos, las endócrinas y las exócrinas. Las endócrinas tienen la característica de que cuando, cuando producen una sustancia y la van a sacar para exportar, lo hacen a través del tejido conjuntivo, y del tejido conjuntivo entrará al torrente sanguíneo y de aquí se llevará al sitio donde actuará esa sustancia. Las sustancias producidas por las glándulas endócrinas reciben el nombre de hormonas, y estas hormonas van a ir a actuar a diferentes células o tejidos. A la célula donde actúa el producto de una glándula se le llama órgano diana o célula diana, o también llamada blanco, órgano blanco o célula blanco, blanco o diana. Y en el caso de las células de las glándulas endócrinas, las células se van a organizar, puede ser eh, en esta forma, como la tenemos aquí, y la glandulita va a producir su sustancia y la va a transportar a través de conductos hacia un lugar determinado. El endocrino no usa conductos, sino la vierte directamente al tejido conjuntivo y de ahí a la sangre, y la exocrina no, la libera a través de conductos. Las glándulas endócrinas, trataremos una unidad específicamente para el sistema endocrino. Vamos a ver que de acuerdo a sus características histológicas, que ahorita no las vamos a detallar, pueden agruparse las células en acúmulos, es decir, un grupo de células que va a producir hormonas. También pueden tener esta disposición cerrada como anillos, y a eso se les llama folículos, ejemplo la glándula tiroides, o formando esas estructuras alargadas llamadas cordones. En el sistema endocrino, con cada uno de los órganos que lo componen, se irán describiendo. Ahora, en un epitelio también puede haber señalización. La señalización va a ser la comunicación que va a tener una célula con ella misma o con otra. Entonces, en cuanto a la señalización, tenemos la señalización autócrina, en la cual una célula produce una sustancia y esa sustancia actuará a través de un receptor, que aquí lo tenemos blanco, en ella misma, se autoestimula. En cambio, en la parácrina, esta célula produce una sustancia que irá destinada a sus vecinas, es decir, cercanas. Parácrina, vecinas cercanas; autócrina, ella misma. Y esas son dos formas de señalización en un epitelio. Ahora, de acuerdo a los mecanismos de secreción, aquí vamos a hablar exclusivamente de glándulas exócrinas. Tenemos tres formas en las cuales sacan sus productos estas glándulas: la secreción apócrina, holócrina y merócrina. En la apócrina
la célula produce sus sustancias sin cubierta, es decir, desnudas. Pero cuando la libera por exocitosis, estas sustancias se pegan a la membrana y cuando sale se llevan un pedazo de membrana con ellas que las cubre. Por lo tanto, a esta se le llama apócrina, secreción apócrina. Y como ejemplos de esta secreción tenemos la glándula mamaria, tenemos las glándulas apocrinas de la piel, las glándulas ciliares de Moll a nivel del párpado y las glándulas ceruminosas, las que producen el cerumen del conducto auditivo. Y después tenemos las glándulas holócrinas. Las glándulas holócrinas van a ser aquellas en las cuales cuando se va a liberar el producto, la célula muere. Y al morir, se libera el producto junto con porciones de la célula que se está desintegrando. Y como ejemplo de estas glándulas tenemos glándulas sebáceas de la piel y las glándulas tarsales de meibomio que se encuentran en el párpado. Por último, tenemos la secreción merócrina, que sería contraria a la apócrina, en la cual la célula produce sus sustancias con cubierta, pero cuando son liberadas hacia el exterior, esa cubierta se fusiona con la membrana celular y libera los productos desnudos. Es lo contrario a la apócrina. Y como ejemplo de la secreción merócrina, tenemos al páncreas. Aquí ya tenemos las tres representaciones. En la anterior estaban unicelulares, como vienen en el ROS, pero aquí ya tenemos una glándula con sus células ya en conjunto. Holócrina, merócrina y apócrina. Aquí las tenemos otra vez, pero como las veríamos en unas laminillas, en la secreción merócrina, aquí vemos cómo van las celulitas, es un epitelio cilíndrico y cómo tienen sus productos dentro de la célula. La apócrina, aquí cómo va sufriendo muerte celular para poder liberar su producto. Y aquí tendríamos la secreción holócrina. La secreción holócrina. El producto va saliendo por aquí, ¿no? Y las tenemos ejemplificadas. Ahora, las glándulas también se van a dividir de acuerdo al número de células que contienen. Puede haber células, pueden ser glándulas exocrinas unicelulares, una sola célula, ejemplo, la célula caliciforme, que se va a encontrar mucho en el aparato respiratorio y es la que produce moco. Entonces vean ustedes aquí cómo la célula, que tiene forma como de matraz, tiene muchos gránulos de moco que ya va a secretar. Y tenemos glándulas multicelulares que tienen muchas células. Aquí tenemos muchas células que lo componen. Aquí tenemos el ejemplo de la unicelular, la glándula caliciforme, que aquí tiene microvellosidades, tiene las gotitas de mucinógeno que van a formar el moco, los orgánulos de la célula, y bueno, esta célula tiene su base que se llama tallo, y la parte de arriba que se le llama teca. Las glándulas multicelulares, que las tenemos, dijimos que las componen muchas células. Entonces, estas glándulas multicelulares están compuestas de dos porciones, el parénquima y el estroma. El parénquima es la glándula en sí, la parte secretora, la que va a producir la sustancia a secretar, y en caso de que contenga también sus conductos. Pero esta glándula, si estuviera sola, pues sería frágil, fácilmente se degradaría, se lastimaría, por lo tanto necesita una cubierta que le mantenga su forma, que le lleve vasos sanguíneos, que le lleve nervios, y este es como una fruta, como los gajitos de la naranja, sería el parénquima, y la cáscara se le llama estroma. La cáscara, estroma, está hecha de tejido conjuntivo. Entonces, el conjunto de parénquima con estroma me forma la glándula. Ahora, el parénquima va a estar compuesto de dos regiones, el adenómero y el conducto excretor. Este conducto excretor, obviamente por definición, solamente corresponderá a las glándulas exócrinas.
¿Qué diferencia hay entre adenómero y conducto excretor? El siguiente. La parte que se encarga de producir la sustancia a exportar se le llama adenómero. Y la parte que solamente conduce ese producto se le llama conducto. Conducto o conducto excretor es la parte que solo transporta, pero no produce la sustancia. Y la parte que sí la produce, las células secretoras en conjunto, se llamarán adenómero. Ahora, según el Ross, aquí nos dice que una glándula puede clasificarse de acuerdo a la forma de sus adenómeros y a la forma de su conducto excretor. Aquí varía lo que dice la sexta edición y la séptima edición del ROS. Viene mejor la clasificación en la sexta edición. Pero bueno, vamos a tomar lo que dice la más reciente, la 7, y ahorita hacemos las aclaraciones. Entonces, la glándula dijimos que tiene adenómero y la forma de los adenómeros puede ser tubular o acinar o alveolar. Y los conductos excretores pueden ser simples o ramificados. Y también dice que cuando son ramificados son compuestas. Y que hay una variante que si termina en saco la porción terminal se le llamará túbulo alveolar. Sin embargo, esto como viene en la edición 7 confunde mucho. Entonces, haciendo la aclaración, los adenómeros, que son las porciones productoras, se clasifican en tubulares, si parecen un tubo, como en este caso. Ahora, la edición 7 dice que es lo mismo acinar que alveolar. Sin embargo, en la edición 6 dice que no es lo mismo. Las dos, tanto acinar como alveolar, tienen forma de matraz, como en los de química, o en forma de uva. Pero la diferencia entre el acinar y el alveolar es que el acinar tiene las células más gorditas de adentro, por lo tanto la luz, el agujero que está aquí por donde sale la sustancia, es más estrecho. En cambio, en el alveolar, aquí está el conducto y la luz es más ancha. Las células están más aplanadas, por lo tanto, le cabe más aquí. Entonces sería la diferencia entre el acinar y el alveolar. Entonces el acinar es más redondo, la luz, el hoyito es más pequeño y el alveolar es más esférico y la luz está amplia. Los libros también tienen otras dos formas de adenómero. Una que es la glomerular o enrollada, en la cual pareciera una tubular, pero al final forma un moñito, una vuelta. Y eso se llama glomerular o enrollada. Y hay otra que se llama sacular. La sacular se parece mucho a la acinar y alveolar. La diferencia es que la luz está ocupada por células, es decir, está más compacta que la acinar, y el conducto casi se origina donde termina la porción secretora. Sacular. Ahora, los conductos excretores realmente no es lo mismo ramificado que compuesto. La forma simple, pues no hay pierde porque las células se continúan una con otra, formando una especie de U. En cambio, la ramificada pareciera un conjunto de conductos simples. Aquí tenemos 1, 2, 3. De un mismo tubito salieron los 3. Esta sería ramificada. Y la compuesta es diferente porque la compuesta, una vez que se empieza a ramificar, esta a su vez da origen a una subdivisión más. Entonces, como ven ustedes, aquí son 3, pero simples. Y aquí son 1, 2, 3, pero estas se forman como si fueran un árbol invertido, ¿sí? La rama se volvió a ramificar y esta sería la compuesta, aunque el texto de la edición 7 del ROS dice que es lo mismo ramificado y compuesto, en realidad no. La ramificada es aún más simple que la compuesta. ¿Por qué? Porque esta tiene divisiones y esta tiene subdivisiones. Entonces son diferentes. Los tipos de glándulas se clasificarán con combinación de estas.
Entonces, la organización más sencilla de las glándulas multicelulares es que ni siquiera forman todo lo anterior, sino que solamente una sola capa de células forman láminas donde cada celulita es una célula secretora. Y esto lo vamos a encontrar principalmente a nivel del estómago, en las famosas fosas donde se produce el jugo gástrico. Es la organización más sencilla, pero la más elaborada es la combinación de lo que acabamos de decir, que de acuerdo a la forma del adenómero, que aquí está representado con morado, y el conducto en amarillo, tenemos la tubular simple, únicamente un tubo, ¿sí? Es la forma del adenómero simple, la forma del conducto lo encontramos en el intestino grueso y las glándulas del colon, y la porción secretora es un tubo recto y el conducto es uno solo. Aquí tenemos la tubular simple enrollada, la que les había comentado. El ejemplo, las glándulas sudoríparas endocrinas, y la porción secretora es una estructura enrollada. Y la tubular simple, que solamente tienen una división, la vamos a encontrar principalmente en el estómago y en las glándulas mucosas del píloro, y en el útero en las glándulas endometriales. Ahora, ya tenemos la sinosa, que dijimos que tiene forma de uva, y esta sinosa simple la podemos encontrar en las glándulas parauretrales y periuretrales, y la sinosa ramificada, que tiene una sola división, la vamos a encontrar en las glándulas mucosas del cardias, que es la región donde se une el estómago con el esófago, y a nivel de las células sebáceas, de las glándulas sebáceas, perdón. Y tenemos la tubular compuesta, los adenómeros tienen forma de tubo, pero ya aquí tiene subdivisiones y las encontramos a nivel del duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. La sinosa compuesta se parece mucho a la tubular, nada más que la forma del adenómero, dijimos que es como de uva o atrás, y la encontraremos principalmente a nivel del páncreas. Y la tubuloacinosa compuesta igual, tiene tubos y tiene formas de uva, aquí las encontraremos principalmente a nivel de las glándulas salivales. Y por último, las glándulas se van a clasificar de acuerdo a su tipo de secreción: mucosa, serosa y mixta. La secreción mucosa, generalmente, como su nombre lo dice, se va a tratar de moco. El moco, pues por sí solo va a ser espeso. Y al ser espeso, obviamente, pues la característica es que se hace como la baba del nopal, formando hilos cuando uno lo despliega. La cerosa va a ser más de tipo acuoso, y este tipo de secreción se pueden combinar. Puede haber glándulas que tengan una parte mucosa y una parte serosa. Les repetimos, la secreción mucosa generalmente van a ser viscosas, van a ser espesas, y las serosas van a ser más con forma de agua. Y las mixtas pues van a tener una combinación de las dos. Hay algunas células, sobre todo las mixtas, en las cuales van a tener dos tipos de células: las serosas y las mucosas. Las mucosas, por ejemplo, aquí van a estar representadas por el color amarillo, y la parte serosa va a estar compuesta por estas células que se encuentran más allá de las células mucosas, formando unas semilunas, como en forma de una lunita o de platanito. Y estas semilunas, cuando se ven en el microscopio, se les llama semilunas de von Ebner o semilunas de Januzzi. Y no es otra cosa más que las celulitas que están alejadas de la luz, y van a ser semilunas de células que producen secreción serosa. Recuerden que la secreción serosa son claras, son acuosas. Y la secreción mucosa van a ser espesas y viscosas. Con esto dimos un repaso rápido del tema de glándulas. Cuando ya veamos las glándulas en general del sistema endocrino o las asociadas, por ejemplo, al aparato digestivo, entre otras, se irán detallando características de cada una de ellas.